Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, un espacio de periodismo tan bueno que da risa, pero jamás tanta risa como algunos nombres que circulan en la prensa para el gabinete del futuro presidente Rodrigo Chávez. Mientras a algunos les suena muy bien el doctor Walter Muñoz para presidente de la Caja, a otros les suena mejor una colonoscopía sin anestesia. Mientras a algunos les suena muy bien la exdiputada del Movimiento Libertario Natalia Díaz como ministra de la presidencia, a otros les suena peor que una canción a capela de Brian Ganosa. Aquí en La Doble Tracción damos risa, pero jamás tanta risa como que el periodismo está tan mal en Costa Rica que los medios circulan estos nombres citando fuentes confiables, comillas, pero anónimas. En costarricense eso se llama chisme, el cual es tan confiable como un perfil sin foto en Tinder. Así que solo el tiempo dirá quiénes llegan a ocupar el gabinete de Rodrigo Chávez. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice Ernie. Como Cher es simplemente Cher, Adele es simplemente Adele, y el presidente electo Rodrigo Chávez es simplemente un comprobado hostigador sexual, según documentos de su penúltimo empleador, el Banco Mundial. Recordemos que su último empleador fue el presidente Carlos Alvarado, quien irónicamente, tras despedirlo, esta semana se reunió con él para darle su puesto, bueno, no para darle su puesto, pero para iniciar la transición a darle su puesto por voluntad popular expresada en las urnas. Si bien Rodrigo Chávez es un comprobado hostigador sexual, la intención de voto que le apoyaba antes de la segunda ronda priorizaba la corrupción, economía y desempleo como los principales problemas del país según el IDESPO de la Universidad Nacional. Estos mismos problemas también eran los priorizados, pero en diferentes medidas por quienes apoyaban a Figueres. Por lo tanto, ¿qué implicaciones tiene un gobierno de Rodrigo Chávez para las mujeres durante los próximos 4 años? Porque si bien las mujeres son las más afectadas por el hostigamiento sexual, también son las más afectadas por desempleo, con una tasa de hasta el doble que la de los hombres, más afectadas por informalidad laboral, acceso a la educación y otros problemas. ¿Qué retos anticipan grupos y organizaciones de mujeres para los próximos 4 años? ¿Cómo se navega un gobierno liderado por un comprobado hostigador sexual, pero que a su vez sigue teniendo el deber de atender todas las otras problemáticas que afectan a las mujeres? Deber y poder. ¿Qué señales puede dar Chávez para comenzar a cultivar confianza en que trabajará por las mujeres a pesar de su historial de hostigamiento sexual? ¿Y qué pueden hacer las mujeres si Chávez no da estas señales? Para hablar de esto y más, nos acompañarán Cristina Vindas, directora de Impact Hub San José, una organización enfocada en cultivar emprendimientos y cuentan con el programa Constelar enfocado en mujeres en la ciencia, Marlene Mora, presidenta del Foro de Mujeres Políticas, y Joybeth Brown, de la colectiva afrofeminista ACOBEN. Vamos a una pausa y le entramos con la doble tracción y con estas lideresas a lo que se puede esperar de 4 años de una administración de Rodrigo Chávez y una asamblea legislativa como la que quedó electa. Ya venimos. Doble tracción. Pandemia, siguen con eso. La pandemia es el pasado, ¿ok? La fiesta hoy la armamos, los molotes suenan, las burbujas que perezan, la mascarilla en casa, si estornudo nada pasa, jabón a cada rato. ¡Ay no! Se me caen las manos, la vacuna es buena, a vivir sin consecuencias, yo sigo en el fiestón. La pandemia se acabó. La pandemia se acabó. La pandemia se acabó, ¿no? Se acabó, ¿no? Se acabó, ¿no? Papi, ya casi le ayudan. El hospital está saturado. No podemos volver a la normalidad porque la pandemia aún no ha acabado. Jabón, mascarilla, distancia y vacuna para evitar hospitales saturados para quienes requieran atención de vida o muerte. Activa el antivirus insistiendo con las prácticas que salvan vidas. Un mensaje del comisionado presidencial para asuntos de la afrodescendencia. Doble tracción. Estamos de vuelta listos y listas para entrarle con la doble tracción al tema de esta semana, que es los próximos 4 años para los movimientos de mujeres en Costa Rica. Tanto los retos
como las rutas para navegar estos retos con la presidencia, una nueva presidencia electa y una nueva Asamblea Legislativa electa. Nos acompañan la señora Marlene Mora, del Foro de Mujeres Políticas, Cristina Vindas, directora del Impact Hub San José, y nos acompaña también Joybeth Brown, representante de la colectiva afrofeminista ACOVEN. Para empezar, arranquemos tal vez por el centro y lo que motivó este programa, que es justamente, bueno, ahora con un cambio de gobierno central, con un cambio de asamblea legislativa, ¿cuáles son esos retos que ustedes anticipan que van a enfrentar las mujeres durante los próximos 4 años desde las distintas trincheras que sus organizaciones trabajan? Empieza cualquiera, la que quiera empezar. Cualquiera, aquí no hay que levantar la mano, nada de nada. Quien quiera puede comenzar. Bueno, voy arrancando pensando que vamos a tener un gobierno paritario, que a pesar de lo que se ha hablado del presidente electo, del tema de acoso, bueno, desde el foro fuimos la primera organización en pronunciarnos, ¿verdad? Sacamos un pronunciamiento con respecto al tema. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en que hubiera un candidato acusado de acoso, aunque él diga y digan que no, pero es eso, es acoso. Siempre nos manifestamos, pero hay una particularidad en el foro. La presidenta del partido al cual lo llevó a ganar a él a la presidencia era la vicepresidenta del foro. Ella formó ese partido. Cuando ya lo tuvo formado, lo negoció con él, lo vendió, prácticamente lo vendió a él. Entonces, para el foro ha sido un golpe duro, ¿verdad? Saber que una de sus fundadoras es la que está ayudando a este señor a que llegue a la presidencia, ¿verdad? Entonces fue un choque grande para nosotras. Y agregado a eso, pues la mayoría de las asociadas están o estuvieron en la campaña con él, ¿verdad? Estuvieron en su campaña. Entonces siempre se ha hablado de que él ganó por el apoyo de las mujeres. Y parte de este grupo fueron mujeres del foro que estuvieron ahí ayudándolo en la campaña. Entonces comprenderán que ha sido un poco difícil para nosotros, ¿verdad? Yo esperaría que por esa participación de un grupo de mujeres que a través de los años han sido capacitadas, que han recibido mucha capacitación sobre este tema en especial, ¿verdad? Que ellas ahora aboguen porque haya un gobierno paritario y donde haya mucha participación de las mujeres. Y si no es así, seríamos las primeras en estar denunciando de lo que vaya a pasar, ¿verdad? Vamos a estar vigilantes de que haya una participación efectiva de las mujeres. Entonces, bueno, esa es más o menos la posición ahorita como presidenta del foro, ¿verdad? Les estoy hablando como presidenta del foro porque, como les cuento, dentro de él hay muchas mujeres que están en ese partido y que, bueno, yo esperaría que las tomen en cuenta para este futuro gobierno, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, le agradezco su transparencia porque justamente una de mis preguntas era sobre ese vínculo, digamos, que tiene en estos momentos el foro con una de las diputadas electas para San José por parte del Partido Progreso Social Democrático, que es justamente una de los fundadores. Entonces le agradezco más bien que ni siquiera me tuve que molestar preguntándoselo, sino que usted nos dijo abiertamente cómo están las cosas. Bueno, y también nos dio un poco de insight en cuanto a el brazo, digamos, la fuerza de trabajo que ha emanado del foro hacia ese partido, ¿verdad? Que es algo interesante que tal vez pocas personas conocen, pero que según lo que usted nos dice, usted esperaría que a sabiendas de que estas mujeres están ahí, que sean tomadas en cuenta en el eventual gobierno que va a tomar posesión ahora en mayo, ¿correcto? Claro, Ernesto, porque además te voy a apuntar algo. Son mujeres que están muy preparadas. O sea, este señor tiene que agradecerle a estas mujeres por toda la preparación que tuvieron durante años, porque son mujeres muy activas, son activistas políticas. Y entonces eran las que estaban ahí al frente dando la pelea, unas guerreras, ¿verdad? Entonces, por eso yo esperaría que él considere eso y que se vayan a ocupar posiciones.
Ok. Ahora, personalmente, doña Marlene, usted infiero que no tiene ningún vínculo con el partido en este momento. No. Yo te digo, yo milité para un partido por 35 años donde me fogueé mucho, ¿verdad? Estuve en las estructuras de ese partido, estuve en el directorio político, en el comité ejecutivo del partido que mejor no cito ahora el nombre, porque yo desde que asumí la presidencia del foro me desligué de la parte, digamos, estructural del partido. Yo sigo siendo militante o mi ideología es la de ese partido, ¿verdad? Pero por un motivo de transparencia con las compañeras del foro yo me desligué. Entonces, así está la situación con respecto a mí, con el presidente electo. Yo no milito para ese partido. Ok, bueno, pero ahí después nos puede soplar para cuál partido militaba. Eso hay que adivinarlo. No, pero imagínense, después de estas elecciones con 25 partidos solo en la papeleta presidencial, podríamos aquí tirar todo el programa adivinando a ver hasta cuál llegamos. Joybeth, de la colectiva feminista ACOBEN, antes de consultarle usted cómo ve usted esto de los retos, me gustaría tal vez contextualizar un poco a nivel macro cómo está el asunto del apoyo de mujeres a el señor Rodrigo Chávez, presidente electo. Porque doña Marlene nos hablaba, bueno, de esto que es como más a lo interno, ¿verdad? De cómo ella sabe que hay mujeres de peso que han emanado del foro y han estado trabajando en la campaña de don Rodrigo, pero a nivel general, según el IDESPO de la Universidad Nacional, a marzo de este año, en las encuestas que ellos hicieron, de todas las mujeres encuestadas, un 32% tenía una intención de voto hacia don Rodrigo, mientras que un 39% tenía una intención de voto hacia don José María Figueres, y había en este momento un 22% de mujeres indecisas. Había un 5% de mujeres que ya sabían que iban a votar nulo o en blanco, y un 3% de mujeres que no querían revelar cuál era su intención de voto hasta ese momento. Habrá que ver después qué indican las encuestas ahora después de la segunda ronda, a ver cuánto se modificó eso. Pero me parece importante que los y las radioescuchas conozcan cómo está el asunto del apoyo a nivel de la intención de voto de estos candidatos en su momento. Joybeth, ¿usted cómo ve los retos para las mujeres en los próximos 4 años? Ok, bueno, dentro de lo que hemos discutido en la colectiva, ¿verdad? Algunos de los retos que hemos... A ver, para las mujeres racializadas, creo que los retos ya han estado, digamos, históricamente, y van a seguir estando, ¿verdad? Sobre todo con un gobierno tan de corte neoliberal, racista y patriarcal abiertamente, ¿verdad? Pero bueno, dentro de los retos que hemos pensado y está tener presente siempre que hay que partir como desde un análisis con una perspectiva crítica sobre todo y politizada, ¿verdad? Tal vez hemos pensado que es necesario construir en conjunto con otras organizaciones, ¿verdad? Que creo que parte del que Rodrigo, ¿verdad?, tuviese tanto apoyo, y bueno, el otro candidato, es porque tal vez faltó un poco más, digamos, de articulación entre movimientos feministas de más mujeres, ¿verdad? También creo que algunos de los retos que se plantean con este nuevo gobierno es, como vengo diciendo, es tal vez hacer más incidencia y organización estratégica en zonas en donde se mostró con las encuestas, ¿verdad?, que hubo mayor voto con este candidato, ¿verdad? O sea, eso dice mucho, el que zonas costeras y zonas rurales hayan votado por este candidato, y todo lo que implica, ¿verdad?, lo que él representa. Ahora, y para ustedes, ¿qué representa este candidato? Porque, como decía al inicio del programa, don Rodrigo Chávez
es un presidente que tiene y fungirá con un comprobado historial de hostigamiento sexual. Sin embargo, las mujeres enfrentan problemáticas que van más allá, incluso de la parte de hostigamiento sexual, ¿verdad? Son las mujeres históricamente están más impactadas por el desempleo, hasta un doble llega la tasa de desempleo, se intensifica más en zonas costeras. El golpe de la pandemia que golpeó las tasas de desempleo afectó todavía más a las mujeres. En el tema del emprendimiento femenino, que ahí después Cristina puede entrar a hablar más en propiedad, justamente hay programas enfocados hacia el emprendimiento femenino por dificultades sistémicas, ¿verdad? Que hay para que las mujeres puedan incursionar en el mercado, acceso a seguridad social, también son tasas distintas entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué representa para ustedes en la colectiva feminista ACOVEN este candidato? Si este historial pues es algo que eclipsa por completo todo lo demás que la administración y una asamblea legislativa, ¿verdad? Donde él no tiene mayoría, ¿verdad? O sea, ¿cómo mastican esa situación, ¿verdad? Porque el candidato pues tiene eso, pero no es solo eso, ni tampoco las mujeres solo enfrentan una problemática de acoso sexual. Sí, yo, bueno, personalmente creo que si bien él no es solo lo que se le comprobó, digamos, pero sí viene a representar el que, por ejemplo, los derechos de las mujeres sean, no sé, asuntos prorrogables. Yo diría que como dice el dicho, las mujeres entramos quedando en este gobierno, con un presidente con ese antecedente, con mujeres en total desventaja en el ámbito laboral, ¿verdad? Como apuntaba Joybet, pero... La primera estuvo bien, Joybet. Joybet, ok. ¿Por qué él tuvo tanta mayoría en las zonas costeras? Porque son las mujeres que han estado más marginadas, son las mujeres donde han sufrido más el tema laboral, con el tema de la pandemia. Vean, por ejemplo, las mujeres pescadoras, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, todo lo que ellas sufrieron y ahora, bueno, Cristina me imagino que lo va a enfocar más en el campo de la microempresa, ¿verdad? Todo el impacto de la pandemia hacia las mujeres. El tema de los cuidados quedó muy claro que es un tema de mucha responsabilidad para las mujeres. Entonces, entramos con una desventaja por una situación social que el país está viviendo, pero agregado a eso tenemos la situación política también en contra. Entonces, bueno, ahí cuál es la esperanza que tenemos nosotras de que en la Asamblea Legislativa las mujeres, que por primera vez casi tenemos una asamblea paritaria, ¿verdad? Que tenemos 27 mujeres, que esas mujeres vayan a estar vigilantes de las oportunidades para todas, ¿verdad? Tanto en lo político como en lo social. Hay otro tema ahí que también es interesante, que es la ley sobre no acoso político, sino agresión política, ¿verdad? Que sufren las mujeres. Entonces, si esa ley se logra aprobar, ahí vamos a tener un arma también de defensa, ¿verdad? Porque es un tema que se ha venido generando y que no ha habido cómo combatirlo porque no hay legislación al respecto. Pero entonces tenemos ahí que si en esta magistratura se logra aprobar esa ley, pues tenemos un arma de defensa, ¿verdad? Pero yo creo que las mujeres tenemos que estar muy vigilantes de qué es lo que nos va a pasar en estos 4 años. Okay. Cristina Vindas, directora de Impact Hub San José. Ahí tienen también el programa Constelar, ¿verdad? Que se enfoca justamente en la parte de se enfoca en mujeres emprendedoras, justamente. ¿Cómo ve usted los próximos 4 años para las mujeres? ¿Se anticipa usted algún reto mayor a los que se han venido ya enfrentando? ¿O anticipa usted también alguna oportunidad de cambio importante? Porque también aquí un contexto vital es que, sin importar quién hubiera ganado las elecciones, a menos que hubiera ganado el PAC de nuevo,
estamos ante un cambio, ¿verdad? De 8 años de un mismo partido, de una misma estructura en la parte del gobierno central. Es un candidato, en este caso, que su discurso fue justamente, vamos a ir a cambiar lo que el PAC ha venido haciendo y lo que los gobiernos anteriores han venido haciendo. Entonces, podría ser que ahí haya alguna oportunidad de mejora. Cada quien, pues ahí valorará hasta dónde o hacia dónde se podría dirigir esa oportunidad de mejora. ¿Usted cómo lo ve? Sí, claro, aquí estaba escuchando muy atentamente a mis compañeras y en realidad, bueno, tal vez desde el lado más neutral en el que quiero construir en esta conversación, algo importante es que las estrategias que venimos trabajando en torno a estrategias inclusivas, que es algo que la red en general, Impact Hub, hace, pero que muchos organismos y entidades hacen en el país, ¿verdad? Poder generar estrategias más integrales e inclusivas. Esas estrategias se vienen como formulando mucho antes de un nuevo gobierno o la necesidad de que teníamos que vivir un nuevo proceso democrático. Entonces, cuando me preguntas acerca de los retos o qué puede cambiar, en realidad yo veo un mismo camino de estar vigilantes, de estar reforzando actividades que veníamos haciendo y de estar generando nuevas oportunidades para más personas, ¿verdad? En este caso también para mujeres, pero para más personas. Y entonces cuando hablamos de retos, yo sigo viendo los mismos retos y si queremos hablar de temas de inclusión y de temas de emprendimiento, desde hace varios años ya el dato de la cantidad de mujeres propietarias de negocios en Costa Rica sigue manteniéndose entre el 20 y el 25% en el país, según los últimos datos que usamos del Ministerio de Economía, ¿verdad? Y este dato en específico, podemos dar otros, sigue siendo el mismo desde hace años. Entonces a lo que quiero ir es que tal vez la forma en que hemos navegado el nuevo proceso democrático, la elección del nuevo presidente Rodrigo Chávez, de su partido, ¿verdad? El Partido Social Democrático, y a mí sí me gusta darle el nombre a las cosas, porque para mí es muy importante que las conversaciones vengan desde ahí, desde cómo son realmente las cosas ahorita. Y entonces es que este es nuestro nuevo presidente, este es un nuevo partido que viene con ideologías que tal vez algunas conocemos o algunos y algunas conocemos más, algunos menos, y al final y al cabo los retos siguen siendo los mismos. Entonces desde la parte de emprendimiento sigue siendo la formulación de estrategias integrales e inclusivas, sobre todo cuando me preguntas, Ernesto, acerca de nuestro programa Constelar. Nosotras trabajamos esto el año anterior, ¿verdad? Y en este año quiero contarles un poco acerca de las hipótesis sobre las que partía este programa. Las hipótesis sobre las que partía este programa era que íbamos a vivir dificultades para encontrar postulaciones, una gran cantidad de postulaciones de emprendimientos orientados a ciencia y tecnología liderados por mujeres. Y entonces llega la gran sorpresa de que abrimos convocatoria y tenemos una recepción increíble de mujeres en ciencia y tecnología. Tenemos más de 100 aplicaciones que no esperábamos y tenemos ahorita un grupo de 2 emprendedoras que son las que se seleccionaron, súper competentes y capaces, que vienen a demostrarnos que estamos alineadas con el tema, no hacia un partido político, no hacia un nuevo presidente en específico, sino hacia las necesidades que vivimos cada una de nosotras en el sector emprendimiento. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, también nos damos cuenta que tenemos que reforzar las estrategias de inclusión. Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos participación de las zonas regionales de Costa Rica, pero nos damos cuenta que no tenemos una participación tan elevada de las zonas regionales de Costa Rica, de las zonas costeras, y de participación que puedan darle diversidad a la gente que aplica. Y entonces, ¿qué vamos a hacer este nuevo año? Vamos a ir a hacer giras a la zona Caribe, a la zona Guanacaste, a la zona San Carlos, para buscar precisamente a mujeres emprendedoras que también tienen el mismo potencial. Entonces, al final y al cabo, lo que quiero decir en esta conversación de retos es que tal vez desde el lado de Impact Hub no es acerca de los retos porque hay un nuevo gobierno con características específicas que han sido un poco conflictivas para la población y cómo lo han navegado, sino más bien que en general tenemos retos, independientemente de quién hayamos escogido, que se van a hacer súper importantes, sobre todo porque
la base de la estabilidad económica ha estado muy afectada en los últimos años. Y cuando la base de estabilidad económica está así como tambaleando, ¿verdad? Hay temas que se convierten en temas un poco más complejos de poder aterrizar en estrategias concretas, ¿verdad? Entonces sí, como que tal vez esa quería que fuera la introducción nuestra, como démosle el nombre de las cosas. Es nuestro nuevo presidente, Rodrigo Chávez, viene de un partido que se llama, que yo siempre lo leo porque a mí se me olvida, entonces Progreso Social Democrático, aquí lo tengo para que no se me olvide porque siempre se me olvida, pero igual quiero recordarlo porque es importante, y que los retos siguen siendo los mismos de hace años, al menos en el tema de emprendimiento. Ok, pero ahí justamente usted me da pie para mi siguiente pregunta, porque usted me dice que los retos siguen siendo los mismos. Usted me habla incluso de esta estadística de la cantidad de mujeres detrás de, no recuerdo si mencionó empresas o negocios de empresas, que se ha mantenido pues en las mismas, alrededor de las mismas cifras, ¿verdad? Las estadísticas, aquí podría estar, yo soy emprendedor, no soy mujer, pero soy emprendedor, entonces hay estadísticas como del Monitor Global de Emprendimiento que ponen a Costa Rica en una posición espesa en cuanto a emprendimientos, ¿verdad? Eso señala que durante los últimos 8 años hubo cosas que no cambiaron. Hubo nervios que no se tocaron, que no se intervinieron como debían intervenirse para que hoy Cristina pudiera estar diciéndonos más bien otras cosas, ¿verdad? Diciéndonos muy alegre, las cifras han estado cambiando, vamos para adelante, etcétera. Pero más bien hablamos de algo como estático. Así como ustedes acaban de plantear una serie de retos que ustedes vislumbran desde las distintas trincheras, para el Partido Progreso Social Democrático y para don Rodrigo Chávez hay un reto también muy importante, que es cultivar confianza en las mujeres, a pesar de su historial comprobado de hostigamiento sexual. Probablemente él no puede hacer nada con respecto a la parte de hostigamiento sexual porque está ahí, comprobada, es lo que es. Pero hay otras aristas que impactan a las mujeres, ¿verdad? Como las aristas que trabaja Cristina Vindas en Impact Hub, ¿verdad? Entonces, Cristina, ahora empiezo con usted con esta pregunta y después pasamos la bola. ¿Cuáles son esas acciones muy concretas? 2 acciones muy concretas o 3, si usted es muy precisa y concisa, le doy tiempo para 3, que usted cree que el siguiente gobierno y o la Asamblea Legislativa pueden dar a las mujeres en las áreas que usted trabaja para comenzar a ganarse esa confianza que tal vez fue minada por la campaña, fue minada por el historial comprobado de hostigamiento sexual. ¿Cuáles son esas acciones que usted dice, bueno, no se hicieron en los últimos 8 años o no se hicieron en la medida en que se podrían hacer y que este gobierno podría hacer o la Asamblea Legislativa podría hacer y entrar con los tacos por delante, pero de una buena manera, ¿verdad? Doña Marlene decía, bueno, es que nosotros las mujeres entramos quedadas a este gobierno. Bueno, el gobierno podría más bien entrar dando una señal de reconocimiento, ¿verdad? De ese déficit que hay. ¿Cómo? ¿Qué acciones podría tomar que usted le diría, ah, bueno, esto es una señal importante? Claro. Bueno, en realidad cuando hablamos de paridad en el gobierno, eso me parece a mí un mensaje muy claro de que hay un terreno que se está trabajando para que lo que sigue después de todos los componentes de nuestro gobierno, instituciones, etcétera, y participación desde partes del ecosistema. Nosotros le ponemos el nombre ecosistema cuando hablamos de las personas y las organizaciones que nos dedicamos a emprendimiento social y a todas estas cosas, pero todas las partes, para el gobierno, las instituciones públicas, privadas y todo eso es el ecosistema, así le llamamos. Entonces, para mí es muy importante ver exactamente cuál es el resultado del equipo de trabajo con el que se va a acompañar. Porque precisamente cuando me hablas de acciones concretas, si ya tenemos a una asamblea legislativa escogida, que muy bien se ha mencionado, que también está, ¿verdad? Puede cumplir con este elemento de paridad, y a partir de ahí tenemos un gobierno que también está
priorizando ese mensaje, ¿verdad? Ser intencional con ese mensaje de paridad y de representación. Entonces creo que ahí vamos a poder tener un buen indicio para poder trabajar las acciones concretas que me estás pidiendo. Cuando hablamos de acciones concretas en el tema de emprendimiento, digo uno, poder diseñar acceso a conocimiento y acceso a financiamiento orientado al perfil de la persona que andamos trabajando. En este caso estamos hablando de mujeres, pero también yo les puedo hablar acerca de un proyecto que estamos trabajando, que es el mismo ejercicio de diseño orientado a territorios indígenas. Entonces, cuando un gobierno viene a trabajar con nosotras el tema de emprendimiento, sabiendo que tiene que dar recursos y tiene que atender a las poblaciones o a los grupos en las poblaciones de una forma concreta, se diseñan estrategias de inclusión, de temas de recursos financieros y de conocimiento, y porque para mí es muy importante hacerlo por separado, mencionar recursos financieros y conocimiento, porque un tema que hemos aprendido en Constelar es que toda la currícula que hemos dado en programas de emprendimiento antes de Constelar fue adaptada para un sector concreto, que fue mujeres en ciencia y tecnología, porque tienen características concretas y tienen necesidades y preferencias concretas. Eso es una acción concreta, porque a partir de que existe este ejercicio de entendimiento, ¿y por qué hablo de ejercicio de entendimiento? Porque en todas las herramientas de innovación y de emprendimiento que nosotras usamos en nuestro ecosistema, una de las partes más importantes es lo que conocemos como pensamiento de diseño. Y el pensamiento de diseño tiene 5 fases, en donde la primera es entender. Y muchas veces desde la estrategia pública, desde la estrategia política, el tema de entendimiento a las personas usuarias ha faltado. Lo digo también porque estamos ahorita trabajando con estos 2 sectores, ¿verdad? Específicamente ciencia, mujeres en ciencia y tecnología y territorios indígenas, que el ejercicio de entendimiento ha sido clave para modificar formas en las que se asignan los recursos financieros desde el Sistema Banca para el Desarrollo, por ejemplo. Entonces, esa es una que puedo decir que ya hay mucho que hablar de esa que te estoy mencionando, pero tal vez otra acción concreta es poder sentir que los grupos están articulados como un mensaje priorizado, independientemente de la diversidad que existe. Entonces, si yo soy parte de un ecosistema de innovación y emprendimiento, yo tengo que priorizar este año poder conectar con otras organizaciones que trabajan innovación y emprendimiento y poder encontrar un punto en común, porque ya hubo mucha división en lo que fue el proceso de elecciones. Entonces ya eso ya pasó, ya no hay nada que hacer, ese es el proceso democrático hablando y así sucedió. Entonces desde cada una de nuestras trincheras una acción concreta es poder encontrar un punto en común para apoyar nuestros sectores, en este caso emprendimiento del lado que yo represento. Y esto es algo que estamos haciendo, ¿verdad? Esto es algo que por ejemplo, la vez pasada tuvimos un ejercicio con la incubadora de la Universidad de Costa Rica y con una incubadora que también es privada, y tuvimos una conversación de, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a ser más inclusivos? Entonces, para resumir, puedo decir 2 cositas del lado nuestro, sería estrategias concretas de acceso a conocimiento y financiamiento para emprendimiento, número 1, y número 2, poder buscar las voces en común de los ecosistemas a los que somos parte, porque ahí el poder colectivo es muy, muy, muy importante. Okay. Bueno, la primera es una demanda un poco, por lo menos con lo que Progreso Social Democrático ha mostrado, una demanda un poco intensa, ¿verdad? Porque desafortunadamente nosotros en la doble tracción inventariamos el plan de gobierno de todos los 25 personas candidatas, y en el plan de gobierno de don Rodrigo ni siquiera se mencionaban a las personas indígenas, ¿verdad? Entonces, pensar en que van a surgir estas estrategias adaptadas a cada uno de los grupos, ¿verdad? Reconociendo sus especificidades, pues está jalado del pelo, por lo menos con lo que hasta el momento ha mostrado el partido, ¿verdad? Sí, habrá que ver con el gabinete qué escoge, ¿verdad? A quién escoge, pero por ahora está... Tal vez ahí nada más quiero agregar, Ernesto, que es ahí en donde ponerle los nombres y decirle a las cosas tal cual son es importante, del lado al menos desde nuestra ideología. ¿Por qué? Porque cuando nosotras aceptamos que precisamente en algunos partidos políticos y sus planes de gobierno no hay estrategias concretas de diversidad e inclusión, y en el partido escogido
que de nuevo voy a leerlo porque se me olvida, Progreso Social Democrático, tampoco existe eso. Hay alternativas, al menos desde nuestro ecosistema, que pueden ser asumidas. Y entonces no puedo decir mucho, pero sí puedo decir que al menos en este año va a haber un programa de incubación dirigido a esta audiencia concreta a través de colaboraciones público-privadas que tienen otra temática más allá de lo que el gobierno va a estar haciendo, ¿verdad? Entonces sí hay formas, eso es lo más importante, porque los organismos internacionales vienen también a trabajar temas claves que son para nuestro país, y es ahí en donde hay que ponerse un poco creativas en realidad. Entonces sí quería decirte que sí hay formas, precisamente hay formas y las sabemos y las hemos estado trabajando porque sabemos que hay una deficiencia entre el gobierno que va a estar entrando de estos temas, pero esa es la realidad. ¿Cuáles son las soluciones? Y esa es una que te estoy dando que de fijo va a llegar, ahí luego te cuento, Ernest. Ok, bueno, se me está adelantando porque ya está hablando de soluciones. Bueno, Cristina, con tanto olvido, algo que nos ha sugerido es que no votó por Progreso Social Democrático, o lo bloqueó después de que votó, porque como no se recuerda el nombre. Doña Marlene, del Foro de Mujeres Políticas, ¿cómo ve usted este asunto de acciones concretas que el gobierno podría tomar, gobierno y asamblea legislativa? Y yo en eso sí enfatizo mucho, porque en Costa Rica cometemos mucho el error de, por alguna razón, terminamos tirando todo hacia el poder ejecutivo. Y realmente Costa Rica requiere cambios fuertes que pasan únicamente a través de asamblea legislativa, ¿verdad? Claro. Entonces, para usted, ¿qué son algunas acciones, una o dos, además de la paridad que ya usted había mencionado y que Cristina se suscribió a ella, ¿verdad?, que podría hacer el gobierno y o la asamblea legislativa para empezar a ganar confianza en las mujeres a pesar del historial que arrastra su candidato presidencial y estas otras cosas que también se vislumbran y salen de sus planes de gobierno, como que no había énfasis en ciertos grupos, etcétera? Bueno, es que es un poco difícil para un gobierno sin ideología. Él no tiene ninguna ideología, porque cuando vos llegas a un partido nuevo, que lo acaban de crear un grupo de personas, que es un grupo que también no sé qué ideología tienen, porque es un partido nuevo que no han experimentado. O sea, vos puedes tener una ideología, pero tenés que haberla experimentado en un gobierno para saber si funciona o no funciona. Agregado a eso, él llega nuevo ahí, tampoco conoce qué es lo que es ese grupo. Fue un trabajo de 6 meses. En 6 meses vos no vas a adquirir ninguna ideología. Ahí es su pensamiento, y su pensamiento es más liberal, ¿verdad? Bueno, una de las acciones que nos puede dar una luz es aquí en nombre de ministra de la Condición de la Mujer. ¿Y qué va a hacer él con respecto al INAMO? Porque el INAMO hay que fortalecerlo. Fortalecerlo porque es la institución clave para el trabajo de las mujeres. Durante todos estos años que yo he estado trabajando con el foro, hemos tenido un trabajo conjunto con el INAMO. Tal vez lo que Cristina apuntaba de que hay que hacer un trabajo de las mujeres y sobre todo tal vez unir a todas las mujeres para poder hacer un trabajo con el Ejecutivo, pero como vos decís, sin descuidar el Legislativo, porque al final de cuentas son las que aprueban las leyes, ¿verdad? Entonces, otra señal pueden ser las leyes que él mande al Legislativo que nos favorezcan a las mujeres. Yo quiero ver ahora en el plan económico a dónde vamos a estar las mujeres, qué lugar vamos a tener ahí, ¿verdad? Cuando él habla de hacer fortalecer el campo económico, que bueno, que ha venido a menos por toda la situación que se ha dado, pero no ha enfatizado el campo para la mujer, no nos ha propuesto proyectos claves para las mujeres, ¿verdad? Y como vos decís, nosotros también revisamos los planes de gobierno de todos los candidatos y ahí fuimos analizando quién le daba más énfasis al trabajo de las mujeres, quién sí, quién no, ¿verdad? Y tenemos muy claro que ahí no tenemos mucha participación hasta el momento. Habría que ver qué acciones afirmativas va a dar él, ¿verdad? Que esas serían las señales de qué es la participación que vamos a tener. Entonces, concretando sería el gobierno paritario, que es muy importante la participación de las mujeres en el Ejecutivo porque es nuestro apoyo, nuestro respaldo.
la ministra de la condición de la mujer, ¿verdad? Esa parte y cuál va a ser su política con respecto al INAMO. Y luego ver pues, los proyectos de ley que él va a enviar a la Asamblea Legislativa. El foro desde el día 1 ya se reunió con todas las fracciones de las mujeres electas, ¿verdad? Ya nosotros hemos tenido 2 encuentros. Nosotros tenemos una agenda de mujeres que la construimos con el apoyo del INAMO y patrocinada por Naciones Unidas, ¿verdad? Es un proyecto de Naciones Unidas que ejecutó el foro, donde construimos esa agenda y se la presentamos a los candidatos. El día que hicimos la presentación de la agenda, él no llegó, sino que mandó a su candidata a la vicepresidencia. Ellos tienen esa agenda, la tienen también las diputadas, ¿verdad? Porque hicimos otra entrega a las diputadas. O sea que ya nosotros tenemos un bastante adelantado, o les hemos adelantado el trabajo con respecto a las mujeres, ¿verdad? Porque además esta agenda se trabajó en conjunto con muchas organizaciones de mujeres, donde quedó ahí manifiesto cuáles son las necesidades de cada organización. Ok, bueno, ahí usted le da 3 oportunidades de acción que 2 de 3 las veo bastante sencillas para don Rodrigo Chávez. El asunto de la paridad en el gobierno central, el asunto de los proyectos que mande a Asamblea Legislativa y mostrar que ahí están representadas las mujeres, sobre todo porque según las estadísticas igual del IDESPO de la Universidad Nacional, las 3 problemáticas por las que más votó gente por don Rodrigo Chávez, o bueno, en enero de 2022 decían que iban a votar por él, era por corrupción en un 43%, o sea, para combatir la corrupción, para combatir la situación económica del país, un 20%, y para combatir el desempleo, un 18%. O sea que más bien haría sentido, ¿verdad?, que don Rodrigo Chávez en sus primeros proyectos que enviara a la Asamblea Legislativa fueran sobre alguna de estas problemáticas, 2 de ellas eminentemente económicas, y mostrar ahí que hay perspectiva de género, ¿verdad?, y trabajo de las mujeres y enfoque en las mujeres. El que sí en estos momentos, por lo menos con lo que ha mostrado Progreso Social Democrático, es como una carta al azar, es el asunto del INAMO, ¿verdad?, que creo que tiene una relación con lo que usted menciona de una falta de ideología clara en cuanto al gobierno, porque entonces no se sabe realmente qué esperar o qué perfil de persona podría ser ahí. Entonces definitivamente quien termine poniendo ahí va a decirnos mucho de qué esperar y cuál es la visión con la que viene este gobierno en esta área, ¿verdad? No sé si ideología, pero por lo menos una visión, ¿verdad?, de qué pretende. Joybeth Brown, de la colectiva afrofeminista ACOBE, cuénteme, ¿usted cómo ve esto de qué acciones podría tomar el gobierno o esperaría usted que tome o demanda usted que el gobierno o Asamblea Legislativa tomen para empezar a ganar un poco de confianza en las personas, específicamente las mujeres, específicamente mujeres que no votaron por este gobierno, ¿verdad? Sí, bueno, igual como dijo Cristina, me gustaría ver estrategias concretas en cuanto a economía, aspectos laborales, en general como brechas sociales que ha tenido específicamente algunos grupos, ¿verdad? Estoy hablando como de personas afrodescendientes, indígenas y demás, que bueno, se sabe que por su condición se ven aún más excluidos, ¿verdad? Entonces pensaría que algunas de las acciones que vaya a hacer el futuro gobierno vayan encaminadas a disminuir esas brechas que históricamente han tenido estas poblaciones o hemos tenido estas poblaciones. Y algunas de las acciones también que esperaría del nuevo gobierno, como dije antes, tal vez trabajo en zonas costeras y rurales, que también parte de las personas que votaron, ¿verdad? O la mayor cantidad de votos fue en estas zonas, y bueno, dice mucho, ¿verdad?, del por qué estas zonas fueron las que principalmente votaron por este candidato. Y
tal vez que se le dé seguimiento a lo que dejó este gobierno en cuanto a población afrodescendiente, por ejemplo, la ley de acciones afirmativas, que bueno, se hizo esta ley, ¿verdad? Pero aún no vemos una estrategia concreta de cómo se va a desarrollar esta ley de acciones afirmativas, ¿verdad? Entonces pensaría que queda trabajo para que este nuevo gobierno haga en cuanto a población afrodescendiente y esperaría que se haga. Y también creo que parte de las acciones que espero de este gobierno en cuanto a población afrodescendiente es que se incluya más información en cuanto a censos, que es un aspecto súper importante, ¿verdad? Que no se ha desarrollado en otros gobiernos y que, bueno, sin estadísticas o números no se puede hacer trabajo, y creo que es parte de lo que parte de que no se haya hecho todavía trabajo con poblaciones afrodescendientes e indígenas es porque no hay números que respalden eso, el trabajo que hace falta, ¿verdad? Sí, y una figura como la del comisionado presidencial para asuntos de la afrodescendencia, ¿es algo que usted esperaría que se le dé continuidad o que se reforme de alguna manera, o si no se le da continuidad lo vería como una mala señal desde el gobierno? ¿Cómo lo ve? Ok, yo pienso que debería continuar. Pienso que es importante que tal vez el comisionado, ¿verdad?, incluya otras estrategias en cuanto a población afrodescendiente, digamos, tal vez no solo en realizar foros o discusiones sobre personas afrodescendientes, sino acciones concretas, digamos, que le lleguen a esas personas afrodescendientes que se han visto excluidas, ¿verdad?, por su condición. Entonces, yo creo que va más allá como de lo que se dice a lo que se hace, ¿verdad? Creo que eso es importante. Ok, ahora para ir cerrando, Cristina Vindas de Impact Hub San José se me adelantó un poquito y ella comenzó a hablar de soluciones que podían nacer desde ustedes, desde sus organizaciones, ¿verdad? O sea, a sabiendas de que el gobierno viene y la Asamblea Legislativa viene con ciertos déficits, por lo menos con base en lo que nos mostraron en campaña, con base en sus planes de gobierno. Bueno, nosotros como ciudadanía, ustedes como grupos y movimientos de mujeres pueden tomar acciones para, en respuesta a esos déficits, ¿verdad? Entonces, Joybeth, viendo los déficits con los que viene el gobierno, con los que viene la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa donde, insisto, no es mayoría de Progreso Social Democrático, ¿verdad? O sea, viene de otros déficits también, más allá de los 9 diputados, creo que tiene Progreso Social Democrático, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas acciones que pueden emanar, ya sea específicamente de ACOBEN, o desde la ciudadanía y desde las mujeres? Usted, creo que al inicio del programa tocó un poco ese tema porque usted hablaba de una necesidad de articularse mejor entre grupos feministas. Entonces, ¿cómo se vería eso en los próximos 4 años? Sí, iba a retomar justamente eso, ¿verdad? Que yo considero que la lucha siempre está en las calles, ¿verdad? O sea, eso es como parte de lo que siempre discutimos en la colectiva. Entonces, independientemente del gobierno que esté o del partido que esté en el gobierno, más bien, las mujeres en general, feministas o no feministas, ¿verdad?, independientemente de cómo se autoidentifiquen, sí tenemos que tener una mayor articulación, ¿verdad?, por todo lo que representa este candidato o más bien este nuevo presidente. Entonces pienso que sí, parte de lo que deberíamos pensar para los próximos 4 años es que haya una mayor articulación entre mujeres, ¿verdad?, en defensa de nuestros derechos. Okay. Y para usted, ¿sí es necesario darle la oportunidad de gobernar a favor de las mujeres, si bien al mismo tiempo puede estársele reprochando su historial de hostigamiento sexual? Te lo comento porque de cara a la toma de posesión,
por lo menos en redes sociales, he visto invitaciones a organizar una manifestación en contra de don Rodrigo, justamente porque se condena, o estos grupos condenan su comprobado historial de hostigamiento sexual, lo cual es absolutamente democrático, ¿verdad? O sea, en Costa Rica se puede ir a protestar y así como lo podrían protestar por esto, podrían protestarlo simplemente porque están en contra de su política económica o lo que fuera, ¿verdad? Sin embargo, una cosa es protestar esta parte de él y otra cosa es ya anularlo, ¿verdad? Como presidente, porque si bien, o sea, más allá de eso, él va a ser presidente, como decía Cristina, ¿verdad? O sea, entonces, ¿usted cómo lo ve? O sea, sí hay que darle la oportunidad de gobernar a favor de las mujeres, pero no olvidar la parte de su comprobado historial de acoso sexual, o eso es algo que ya anula por completo los canales de comunicación con él y con su gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Personalmente, yo creo que para mí el que tenga un historial comprobado de acoso sexual, ¿verdad? O sea, anula totalmente el que él vaya a ser, o sea, yo lo que pienso es que personas con ese historial ni siquiera deberían ser candidatos a presidencia. Entonces, pienso que uno siempre tiene que ser estratégica, ¿verdad? Pero personalmente creo que no se puede separar el autor de su obra, ¿verdad? Como dicen. Okay. Pero entonces, por ejemplo, desde los grupos feministas, ¿usted considera que entonces hay que anularlo? O sea, cerrar los canales de diálogo. Vamos a ver. Yo lo digo de forma personal, no de forma de ACO, en verdad. Porque es que usted mencionó la parte estratégica, ¿verdad? Que para mí hay una distinción importante, porque una cosa es lo que uno personalmente puede pensar y hacer, y otra cosa es lo que ya uno estratégicamente desde su rol como periodista, como directora de Impact Hub San José, como presidenta del Foro de Mujeres Políticas, ¿verdad? Lo que es estratégico para la causa que se persigue. Sí, yo creo que estratégicamente serviría continuar haciendo alianzas, tal vez como con el INAMU, ¿verdad? O sea, no creo que del todo haya que cerrar comunicación con por ejemplo, sí, como con el INAMU, ¿verdad? Y con otras entidades, pero sí deja mucho que decir, ¿verdad? El que este señor tenga un historial comprobado de acoso. Sí. Nada más hay que mantenerse alertas, ¿verdad? Porque ya creo que eso es una advertencia importante. De acuerdo. Y para cerrar, doña Marlene del Foro de Mujeres Políticas, ¿usted cómo lo ve este último asunto que estábamos hablando con Joybeth en cuanto a cuál es la relación que debe existir desde los colectivos y movimientos de mujeres con esta presidencia, este poder ejecutivo, ¿verdad? Tal vez ese es el mejor concepto a utilizar, porque el poder ejecutivo es tremendamente amplio, multifacético, trabaja muchísimas áreas, muchísimas disciplinas, pero sí, va a estar encabezado por una persona con un comprobado historial de hostigamiento sexual que motiva a personas a ir a protestar su toma de posesión, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde puede haber diálogo con este gobierno? ¿O de qué manera se navega una relación con alguien, con un gobierno encabezado por alguien así? Bueno, por eso yo te decía que es muy importante la persona que nombre en el INAMO, la ministra, porque esa va a ser la encargada de unir a todos los grupos. Esa es una de sus funciones, ¿verdad? Y es la persona del Ejecutivo con la cual estaríamos nosotros más cerca. Entonces, es importantísima esa ministra, que es la llamada a hacer un trabajo de equipo con todas las organizaciones de mujeres. Ahora, desde el foro ya nosotros nos adelantamos, como les decía anteriormente, con una agenda. Ya nosotros presentamos una agenda. ¿Qué es lo que esperaríamos? Que la ministra entrante, la próxima ministra, nos llame y nos diga, bueno, aquí tenemos esta agenda que presentaron ustedes, ahí están representados todos los grupos de mujeres, están mujeres indígenas, están mujeres con discapacidad, están los foros de mujeres de los partidos políticos, están mujeres microempresarias. Hay una participación, más o menos eran como 35 grupos de mujeres que nos reunimos para conformar la agenda. Entonces, ahí ya tienen
una herramienta para empezar a trabajar y para llamar a todos los colectivos y decir, bueno, ahora sí, armemos un programa de gobierno afín a todos los grupos de mujeres y empecemos a trabajar con este programa. Eso sería lo ideal. Y desde luego, como les decía ya, el foro nos adelantamos a eso, a dar esa colaboración, tanto a él como a cualquier otro presidente que hubiera quedado. Entonces, es lo que estamos esperando ahora, a ver cuál va a ser la primera señal de acercamiento. Bueno, pues justamente, supuestamente esta semana nos anuncian gabinete. Estaré pensando en ustedes justo en el momento en que indiquen quién está nombrada en el INAMU. Y justamente me inspira sus palabras, doña Marlene, a darle seguimiento, tal vez en algunos meses, a justamente qué pasó con la agenda de género desde un punto de vista multidimensional, ¿verdad? Porque como insisto, las mujeres están en política, están en economía, están en sectores sociales, organizacionales, etcétera, y ver qué pasó, a ver si se quedó ahí traspapelada. Nosotros somos una organización de la sociedad civil, que vamos a estar ahí vigilantes, ¿verdad? Perfecto. Vigilantes y anuentes a trabajar. Perfecto. Bueno, ahí si no quieren trabajar, usted nos contacta y traemos a quien esté nombrada en el INAMU a ver por qué no están queriendo trabajar. Y bueno, ahí después les puedo poner en contacto con Joybeth y con Cristina para que tal vez vean la agenda, ¿verdad?, que ustedes presentaron, que me parece un insumo interesante, porque entonces ya quienes escuchan este programa sabemos que el gobierno no puede pecar de ignorante, por así decirlo, en esta materia, porque hubo un acercamiento de, bueno, estos son, desde nuestra perspectiva, la agenda que se podría seguir, ¿verdad? Entonces, es algo interesante. Muchas gracias, doña. Ajá. No, yo también, o sea, vos estás preguntando cómo nosotros podríamos acercarnos como movimientos a este nuevo gobierno, pero bueno, habría que ver si este gobierno también quiere que nos acerquemos, ¿verdad? O sea, si están anuentes a que tengamos ese tipo de conversaciones para entablar ciertas estrategias, para colaborar y para, a fin de cuentas, tratar de superar esas brechas sociales, ¿verdad? Pero sí, habría que también preguntarse si este gobierno quiere, sí o no, entablar ese tipo de conversaciones con los movimientos sociales, no solo si nosotras queremos. Creo que en el próximo mes nos dará señales fuertes de para dónde va la cosa. Ajá, Cristina, para cerrar. No, lo que iba a decir es que lo que yo creo que sí es muy diferente a épocas anteriores es que existen muchos grupos y movimientos, organizaciones, representaciones, pongámosle la palabra que sea, que van a ejercer mucha presión para hacer que esto se haga esta vez. Entonces yo estoy como me siento muy confiada y muy esperanzada de esto que yo he escuchado, de unirme a esta conversación hoy y bueno, conocer más de ustedes también y de saber que hay mucha presión, de mucho potencial viniendo y eso va a ser increíble para lo que podemos construir para el país. Doble tracción.